En clases hemos estado trabajando lo que es la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Hablamos de su vida, hablamos de filosofía de la composición en sí, y hoy vamos a hablar de la obra misma que es El Cuervo. Y el objetivo va a ser analizar el poema El Cuervo de acuerdo al tratamiento del tema, los personajes, estructura y argumento. Comencemos. Recuerden que este poema fue escrito por Edgar Allan Poe. Este escritor nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Además de escritor, fue poeta, crítico y periodista romántico. Romántico no porque haya potenciado lo que son las relaciones amorosas, sino porque apunta a lo que es el periodo literario en donde se exaltan los sentimientos, donde se ahonda en los conceptos de libertad, de manifestar el interior, la emocionalidad, esta parte más oscura del transmitir las emociones. Se le conoce como el maestro de los relatos cortos y fue el primero en su país en usar este estilo de narrativa, además de ser el primero en renovar lo que es la novela gótica, sobre todo en los cuentos de terror. Recordemos que este escritor no solo es conocido por su prosa, sino que también por la poesía y la narrativa. El Cuervo. Esta obra destaca por su musicalidad, la estilización de su lenguaje y el ambiente sobrenatural que se recrea en la misma. Recordemos que esto es expuesto ya dentro del texto Filosofía de la Composición. No es algo nuevo que ustedes estén escuchando. ¿Por qué musicalidad? Por la palabra nunca más. Esta palabra viene a ser tan reiterativa que le da cierto ritmo al poema en sí. En el texto se narra la extraña visita de un cuervo que habla a un hombre afligido por la muerte de su amada, Leonora, y de cómo éste va cayendo en una espiral de locura al parecer era un estudiante, este hombre que estaba sentado en el sillón cuando aparece el cuervo. Edgar Allan Poe decía que este poema tenía una forma lógica y metódica, y que su intención era desarrollar un poema que gustara a todas las clases sociales de la época, incluyendo aquellas que desean tener un gusto más refinado. Tomó como referencia al cuervo parlante de la obra Barnaby Rudge, escrito por Charles Dickens. También usó el mismo ritmo y métrica, es decir, la medida de los versos del poema Geraldine de Elizabeth Barrett Browning. La publicación de esta obra se hizo el 29 de enero de 1845 en el diario New York Evening Mirror, haciendo de su escritor un personaje popular para su época. La misma historia, es cierto, del cuervo se reimprimió, se hicieron parodias y versiones con ilustraciones. Muchos de los críticos de Poe sugieren que tiene valor literario y que el mismo escrito, en lengua inglesa, es uno de los más famosos de Edgar Allan Poe. En esta diapositiva queda claro, ¿cierto?, que él toma ciertos elementos de obras de algunos de sus contemporáneos, como el elemento del cuervo parlante de la obra de Barney Rudge, escrito por Charles Dickens. Además toma lo que es el ritmo y la métrica del poema Geraldine, y el tema central es la visita de este cuervo que repite esta palabra, ¿cierto? Y visita a este joven afligido, que al parecer era un estudiante. ¿Y qué se rescata del poema? La musicalidad, la estilización del lenguaje y el ambiente sobrenatural que se recrea. Análisis. Este poema se nos presenta en primera instancia mediante un estilo narrativo, y su eje central es establecer una devoción sin final. Es el mismo narrador el que experimenta un conflicto interno y perverso entre lo que desea recordar y lo que quiere olvidar. ¿Por qué? Porque él quiere recordar, ¿cierto?, a Eleonora y también quiere olvidar la muerte de ella.
pero enfocándose en el placer que siente a través de su pérdida. Recordemos que Poe señala que la mayor manifestación de belleza es la muerte, y dentro de la muerte es la muerte de una mujer joven y hermosa. Eso es lo más bello, lo más estético que él logró encontrar. A través de la frase que le da el ave, nunca más, el narrador logra asumir que esto es lo único que puede retener, pero aún así sigue haciendo preguntas, aunque ya sabe cuáles son las respuestas. Sus preguntas son autodespreciativas, y esto hace que se acentúe el sentimiento de pérdida de su amada. Además, hay que señalar que el narrador es débil y se ve cansado al principio de la narración, se va poniendo desconsolado y luego arrepentido, hasta que llega el momento en que se pone histérico y finalmente loco. ¿Por qué? Porque él comienza a interrogar al cuervo y el cuervo lo único que repite es nunca más. Y este constante cuestionamiento va volviendo loco poco a poco al narrador en el fondo, hasta que llega el momento en que le pide al cuervo que se vaya y el cuervo señala nunca más. Y ahí es cuando ya esta psicosis del protagonista queda en evidencia. Poe afirmaba que el narrador era un estudiante muy joven, y aunque en el texto no se especifica esto, en la filosofía de la composición se menciona. El texto comienza con este joven leyendo un libro, con el, con el busto de Palas Atenea, la diosa de los griegos, para la sabiduría a su lado. Se cree que está leyendo más que un grupo de tradiciones olvidadas, algo en lo que Edgar Allan Poe sugiere pueden ser tradiciones de lo oculto o de la magia negra. Se hace énfasis que el texto se ubica en el mes de diciembre, donde se cree que las fuerzas oscuras están más activas. El uso de un ave como el cuervo o el pájaro del demonio también hace sugerencia a lecturas de magia negra. Esta imagen hace énfasis en el narrador, ¿cierto? Que este cuervo, el mensajero de la noche o del más allá, en la literatura de Poe. Esto sugiere al dios Plutón, el dios romano, ¿cierto?, del infierno o el inframundo, o también llamado Hades dentro de la mitología griega. Entonces este cuervo viene a ser una especie de enviado, de representación de Plutón o de Hades. La elección del cuervo por el escritor hace que el tema central sea este, una criatura que no es capaz de razonar, pero que sí es capaz de hablar en la obra. ¿Qué simboliza el cuervo? En sí, simboliza la tristeza interminable del recuerdo. Viene a recordarle constantemente la muerte de esta mujer que es amada por él. La obra se encuentra estructurada en 18 estrofas, compuestas de 6 líneas cada una. A esta métrica se le conoce como trocauica octómetra, 8 troqueos por línea. A cada troqueo se le coloca una sílaba acentuada, en otras seguidas sin acento. El escritor afirmó que este poema era perfectamente una combinación de octómetro a cataléctico. Octómetro es decir que tiene 8 versos, 8 sílabas, perdón, todas, y ahí no le faltan sílabas dentro de los distintos versos que se van planteando. Además señala que es heptametro, cataléctico, es decir, que tiene 7 sílabas, pero que le faltan algunas en algunos versos, y tetrámetro, cataléctico, es decir, de 4 sílabas, pero que también le van a faltar algunas sílabas en algunos versos que se presentan dentro de las estrofas. Su esquema rítmico es ABC, BBB, es decir, que el verso 2 va a rimar con el verso 4, 5 y 6. Se hace uso de rimas internas y de aliteraciones, es decir, repetición de sonido específicamente en la palabra nunca más. Todo esto queda en evidencia en el poema en la versión inglesa, no así en la versión española, que puede que no coincida. Para darle una explicación del poema, el mismo Edgar Allan Poe publicó La filosofía de la composición. Tal vez tenía una descripción exagerada del mismo, pero con el mismo
textos, ¿cierto? Filosofía de la composición, se dio cuenta de la oportunidad de dar una explicación de cómo trabajaba Poe sus creaciones literarias. En este escrito explica cómo está compuesto el poema basándose en la lógica, el cuervo que entra en la habitación, que está huyendo de una tormenta y que se reposa, y que reposa, ¿cierto?, en el busto pálido de un Palas Ateneas, de la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, creando un contraste del ave negra sobre el busto blanco. Nada del poema es un accidente, todo está basado y controlado por el escritor. El término nunca más que pronuncia el cuervo se usa por un efecto de sonido de una vocal larga. Recordemos que él busca dentro de la filosofía de la composición esta vocal que sea la más sonora y busca una consonante que mantenga ese sonido. Y es ahí cuando llega a esta palabra que contiene la vocal y la consonante. El tema de la obra es la representación de la muerte, que es una bella mujer, el cual es pronunciado por el amante afligido. La pérdida de la mujer amada no pudo inspirar se pudo inspirar, perdón, en los eventos de la vida del escritor. Su madre, Elisa Poe, murió muy joven y su esposa, Virginia, murió de una dura enfermedad. Recordemos que la vida de este escritor está marcada por la tragedia. Primero, cuando es muy joven, cuando tenía 2 años de edad, mueren sus padres, es criado por un hombre de mucho dinero, por un matrimonio de mucho dinero, y él tiene ciertas situaciones traumáticas con su padre adoptivo. Luego él, cuando tenía alrededor de 23, 24 años, se casa con una prima de él, que tiene 14 años, viven un tiempo en matrimonio y esta mujer muere. Y su vida vuelve a caer, ¿cierto?, en esta oscuridad, en esta especie de ciclo caótico, donde él vuelve a caer dentro de lo que es el alcohol, las drogas, y su vida cada vez va más en decadencia. Sin embargo, su literatura cada vez se realza más. Los personajes. Tenemos dos personajes principales, el narrador y el cuervo. El narrador se describe como un hombre joven, estudiante del cual no se menciona el nombre. Al comenzar la obra, se describe sentado leyendo un extraño escrito de crónicas olvidadas. Tiene la motivación de olvidar a Leonora, su amada. Este cree que ella es una virgen rodeada de ángeles de Dios. Está muy introvertido en su recuerdo y el cuervo es el único tormento que le recuerda a su amada. Nunca más regresará. El cuervo es un ave negra que se considera horrenda por su mirada del diablo, una mirada oscura sin fin. Esta entra en la habitación y se posa en un busto de Atenea. Es una noche negra y oscura, y el ave se propone atormentar al narrador usando las palabras nunca más. Ahora el argumento. El argumento del cuervo es la historia de un narrador del cual no se sabe el nombre, que está sentado leyendo un raro folio, intentando olvidar la pérdida de la mujer amada, Leonora. Un extraño golpeteo en su puerta de la habitación se oye. No se ve nada, pero el alma del joven se prende. Oye otro golpe parecido, esta vez más fuerte, pero en su ventana. El joven se dispone a investigar y un cuervo entra en el cuarto, no presta atención al joven y se posa sobre el busto de Palas Atenea. El hombre toma el comportamiento del ave primero con diversión y comicidad, pero a la vez serio. El joven pregunta su nombre. Lo único que el cuervo alcanza a decir es nunca más. Este se sorprende que el ave no pueda hablar más, que lo único que dice es eso, nunca más. Cree que el ave aprendió a decir esto nada más porque tenía un dueño que no era feliz. El narrador llega a comentar que su nuevo amigo, el cuervo, pronto se irá, volará para seguir con su vida, así como otros de sus amigos se fueron volando anteriormente, al lado de sus esperanzas. El ave le vuelve a decir nunca más, y de nuevo piensa que lo aprendió de un amo con mala suerte. El joven narrador coloca una silla delante del cuervo para averiguar más sobre él, pensando que pensando un breve instante sin decir nada, pero vuelve a pensar en su amada Leonor.
comienza a pensar que el ave es un animal demoníaco y le da la orden que se vaya, pero este se queda inmóvil en el mismo lugar, haciendo que el narrador se hunda más en su tristeza y soledad y piensa que nunca más podrá salir de esa oscuridad solitaria. Ahora bien, ya tenemos la obra, el cuervo, tenemos la vida de Poe y tenemos filosofía de la composición. ¿De qué forma y qué interpretación ustedes le dan ahora tras conocer esta tríada que es narrador, perdón, escritor, obra literaria y ustedes como lectores, considerando la filosofía de la composición? ¿Qué interpretación ustedes le van a dar a la obra El Cuervo? Recordemos que, de acuerdo a la estética y la belleza y la hermenéutica, esta ciencia del análisis literario, todos los individuos analizamos e interpretamos una obra literaria de acuerdo a nuestra mismidad, es decir, a nuestra identidad. Ustedes, como seres individuales e independientes, con una identidad propia en cuanto a su mismidad, ¿qué interpretación le están dando a la obra El Cuervo? ¿De qué forma están comprendiendo esta obra? ¿Qué interpretación le están dando?